La base subterránea de Dulce, Nuevo México. El tema de Dulce nos lleva a teorías de la conspiración de lo más radicales. Veremos combinadas las abducciones y las mutilaciones de ganado, las alianzas con seres extraterrestres y el presupuesto negro, así como un sitio que es el hermano poco conocido del Área 51. Nos referimos a la supuesta base de Dulce, en Nuevo México, donde ocurrirían cosas terribles. Pero sobre todo nos interesa lo que sucedió con quienes hicieron estas denuncias, hombres convertidos en mártires por estas ideas extremas e improbables, y el misterio quizás sea qué cosa les llevó a esta vorágine que marcó sus vidas. Algunos creerán en ellos, otros los llamarán locos. Esta es su historia. El escenario de los hechos tratados es un pequeño pueblito, tranquilo y rural, en el norte de Nuevo México, una zona desértica y bastante despoblada, y más específicamente el interior de la reserva Apache de Jicarilla. Nos encontramos en esta zona con hechos reales y bien documentados que son el origen de todo. Y se trata de las mutilaciones de ganado. En 1990 un investigador que se hace llamar Jason Bishop distribuye un informe llamado Memorias e Impresiones de la visita a Dulce, Nuevo México. Allí relata que en esta localidad se reúne con un tal doctor John Gille, ciudadano francés, físico, que ha abandonado su práctica para dedicarse a investigar el fenómeno ovni. Los dos hombres visitan a Edmond Gutiérrez, propietario de un rancho 13 millas al oeste de Dulce, el cual fue epicentro, desde 1975 hasta 1983, de la mayoría de casos de mutilaciones de ganado del norte de Nuevo México y el sur de Colorado, eventos que le causaron pérdidas por $100,000 en ese periodo de 8 años. Y fue justamente esta ola de ataques fue lo que llamó la atención del principal protagonista de esta historia. El doctor Paul Benevitz, de Albuquerque, era un especialista en electrónica, físico e inventor que en 1979 operaba una pequeña compañía, Laboratorio Científico Thunder, que fabricaba aparatos de medición para usar en grandes alturas. El hombre había observado extrañas luces sobre el área de pruebas de Manzano, cerca de su casa, y sobre la base aérea de Kirkland. Benevitz se interesó por los reportes de mutilaciones de ganado en Dulce y visitó la zona. Allí junto a Gabe Valdez, un oficial de Texas, determinó después de andar por allí examinando los casos, que aquellas mutilaciones no tenían una causa natural. Al mismo tiempo, notó que se daba un aumento de la actividad ufológica y usando sus conocimientos y variedad de equipo como cámaras fotográficas y de video, registró lo que parecían ser fenómenos ovni. Por esa época el doctor Leo Sprinkle, de la Universidad de Wyoming, investigaba a una mujer llamada Myrna Hansen. Esta mujer fue sometida a sesiones de hipnosis que presenció Benevitz, y durante ellas afirmó haber sido abducida en 1980 junto a su hijo y llevada al interior de una base subterránea en Dulce. Describe haber visto humanos mantenidos en congeladores, ganado siendo mutilado y su sangre drenada, y bañeras llenas de líquido con restos de ganado y de seres humanos. Dice que ella y su hijo recibieron implantes a través de los cuales son controlados. Benevitz le cree, toma esto, lo suma evidencia electrónica y de video, y acaba culpando a los habitantes de esta base subterránea de las mutilaciones de ganado y de las abducciones, que tendrían el fin de hacer experimentos genéticos con los cuerpos, e incluso alimentar a los mismos aliens. Benevitz, como veremos, hace un trabajo muy detallado y técnico de vigilancia, pero a partir de aquí empieza a perder pie, y se desliza por terrenos mucho menos seguros. En fin, comunica sus hallazgos a las autoridades del área de pruebas de Manzano, sobre la cual había visto las luces en un principio, y en concreto habla con Ernest Edwards, jefe de seguridad. Este se preocupa y pide a sus subalternos que estén atentos por cualquier fenómeno extraño, y sus hombres en efecto reportan luces descendiendo sobre la reservación militar de Sandia, luces que también se registran desde la misma reservación. Todos estos informes se envían a la Oficina de Inteligencia Especial de la Fuerza Aérea. Y Benevitz es invitado a una reunión en la base de Kirkland, con diversos oficiales. Posteriormente la UFOSI manda al militar Richard Doty y al científico Henry Miller, para entrevistarlo en su casa y ver el material que ha reunido. Determinan entonces, esto es muy importante, que existe evidencia de objetos voladores no identificados, pero concluyen también que no hay un riesgo claro para la base, y deciden no seguir investigando. Benevitz entonces se dirigió al senador de Nuevo México, Harrison Smith, que exigió que se prestara atención a esos hallazgos. Bastante frustrado Benevitz porque no le prestaban mucha atención, escribe un reporte llamado Proyecto Beta. Pero en este documento, Benevitz va más lejos aún, y esto parece que le acarreó gran parte de sus problemas posteriores, porque diseñó un equipo, usando sus conocimientos, y creó un programa que según él le permitía interceptar y descifrar comunicaciones de radio. Piensa que esas son emisiones que usan las naves extraterrestres para comunicarse entre sí y para controlar a las personas que han recibido implantes. Hay dos errores aquí, uno que es meterse con las transmisiones de la Fuerza Aérea, y encima decírselos, y el otro, es que debido a estas ideas extravagantes se vuelve ya alérgico para muchos ufólogos.
En fin, él había rastreado estas señales que detecta hasta Archuleta Mesa, cerca de Dulce, y allí, en medio del desierto y en terrenos de la reservación india de Jicarilla, afirmó que se hallaba la base subterránea. Y esto es lo que contiene su informe Proyecto Beta, incluye además los datos de su vigilancia electrónica, esto es su intercepción y análisis de señales de radio y de audio por 2 años, que afirma son comunicaciones entre las naves y la base, o bien para controlar personas con implantes, los videos de fenómenos en los cielos, determinación de las víctimas de implantes, entrevistas a estas, etc. Adicionalmente la zona ha sido escenario de una cantidad de eventos peculiares, y podemos ir sumando. Primero, las mutilaciones de ganado, luego, los avistamientos de ovnis, además, en el mismo estado, a cierta distancia, está Roswell, y para cerrar con broche de oro, 30 millas al suroeste de Dulce, se detonó un dispositivo nuclear subterráneo de 29 kilotones, el 10 de diciembre de 1967. Esto como parte del proyecto Plousare del gobierno de los Estados Unidos, que pretendía usar la energía nuclear con fines pacíficos, como por ejemplo, creando cavernas subterráneas para guardar agua, gas y petróleo, y por supuesto, para hacer el infame fracking que muchos también conocen, estimulando la liberación de gas subterráneo. En la zona de la detonación, hay una plancha de cemento cubriendo algo, está prohibido acceder a ella, y si alguien quiere suponer que es la entrada a una caverna creada por la bomba, no hay forma de asegurar lo contrario. El proyecto, que era un disparate enfocado a darle buena prensa a las armas nucleares, fracasó porque, entre otras cosas, no se produjo mucho gas, y sobre todo, este gas estaba contaminado con radiación. El investigador saca conclusiones incluso más arriesgadas en su informe, pues incluso detalla cómo sería esta base subterránea. Y aquí el caso se vuelve realmente bizarro, porque en 1982, la APRO, que es una conocida entidad ufológica, manda a William Moore, acuérdense del nombre, que era un reconocido investigador, con el fin de ver qué había descubierto Bennewick. Para entonces, sin embargo, las afirmaciones de este son más barrocas y más extrañas. Afirma que en el interior de la base hay varias razas alienígenas, en especial 2, los pacíficos que eran blancos, y los grises que serían malignos. Y dice que la base cubre un área de 3 por 8 kilómetros en el desierto, dentro de la reservación que mencionamos, al oeste de Dulce. Basado en el número de naves, estima que habría más de 2000 alienígenas viviendo allí. Los seguidores de Bennewick afirman que la Oficina de Inteligencia Especial de la Fuerza Aérea creó una campaña de desprestigio contra él, y eso bizarro que ya comentaba consiste en que, en 1989 en una conferencia, justo William Moore, que le visitó, confiesa que esa oficina de la Fuerza Aérea, la UFOSI, le había contratado para confundir y desprestigiar a Bennewick, dándole información falsa y reafirmando sus ideas más extrañas, como el tema de la base de Dulce, los grises, etc., con el fin de que se apartara de divulgar las verdaderas actividades de la Fuerza Aérea en la zona y quedara como un loco. Claro, la comunidad ufológica se dividió sobre el tema, algunos le llamaron paranoico y Bennewick se va volviendo efectivamente tal, se desestabiliza mentalmente, dice que los extraterrestres atraviesan los muros de su casa y le inyectan químicos. Llena su hogar de pistolas y cuchillos, y acaba hospitalizado por agotamiento en 1985. Posteriormente se recupera, pero se aparta definitivamente de la vida pública, y nadie sabe de él hasta su muerte en 2003. Su esposa ha llegado a difundir algunos videos desconocidos de su vigilancia de aquellos años, lo que reafirma que realmente hizo mucho trabajo de campo. Las verdaderas víctimas de Dulce posiblemente sean estos investigadores, y aquí entra en escena un segundo personaje que hace declaraciones que dejan pálidas a las de Bennewick, por lo en apariencia descabelladas. Hablamos de Thomas Castello. Este hombre, que siempre se mantuvo oculto, asegura haber sido un especialista de la Fuerza Aérea en fotografía y video, que escaló puestos hasta ser nombrado jefe de seguridad, ni más, ni menos, que de la base de Dulce. Allí supuestamente monitoreaba con video toda la instalación, hasta que las cosas chocantes que observó hicieron mella en su conciencia y abandonó ese trabajo en condiciones trágicas en 1979. Entrega un juego de fotos, documentos y un video a varias personas para difundirlo en caso de su desaparición, la cual hay rumores de que ocurre en Costa Rica a inicios de los 90. Con base en ese material, que se perdió, se habrían hecho los Dulce Papers, una serie de dibujos y un video, que cualquiera puede hallar en internet con ese nombre. Sin embargo, esta documentación no es fiable ni contundente. En este tipo de temas siempre parece que se está por llegar a algo, pero no se llega, y lo que abundan son las justificaciones. Para empezar, nadie ha verificado el historial laboral y militar de Castello, al igual que pasó con Bob Lazar, que aseguró haber trabajado en el Área 51, y esto por las mismas razones. Lo que argumentaban es que cuando alguien trabaja para los militares manejando secretos de alto nivel, los registros de esa persona acaban siendo borrados.
Sin duda recordaremos a Bob Lazar, que apareció en todos los programas de televisión de Estados Unidos de tema ovni, pues aseguraba ser un científico que trabajó en Área 51, haciendo ingeniería inversa sobre naves extraterrestres. Pero veamos qué aporta Costello a la leyenda de Dulce. Asegura que la base tiene 7 niveles y cuanto más profundos más macabro es su contenido. Allí viven hombres y varias razas extraterrestres, que son los que realmente mandan en la base. Están los reptilianos de 2 clases, unos nativos de la Tierra que eran los obreros, y otros del espacio, con alas, llamados Draco, que eran los jefes. Están los grises bajos que también les sirven, y luego los altos. En fin, Costello trabaja mediando en problemas de seguridad entre humanos y aliens, y cuando algún humano causa problemas le llaman para intervenir. El principal inconveniente es que algunos hombres se adentraban en zonas prohibidas para ellos, entonces podían ser retenidos en esos sitios restringidos, y debía hacer una mediación para que fueran liberados. Allí se llevaba a cabo experimentación genética. En resumen, la parte inferior del complejo eran cavernas naturales donde se desarrollaban híbridos entre aliens y humanos. Allí reinaban los dracos, y había personas encerradas en jaulas, a veces drogadas, que clamaban por ayuda y eran usados en los experimentos, otros eran guardados en frigoríficos. Según Costello, a ellos les decían que eran pacientes psiquiátricos graves sometidos a curaciones experimentales de alto riesgo. Eso le tranquilizó la conciencia por un tiempo, hasta que empezó a sospechar que aquellas personas eran más bien ciudadanos comunes raptados. Hizo investigaciones externas y confirmó que algunos estaban desaparecidos. Él y otros compañeros que habían llegado a las mismas conclusiones se reúnen clandestinamente en una caverna, y deciden arriesgar sus vidas exponiendo la base de Dulce. Entonces, en una jugada inesperada, se unen a un grupo de los reptilianos obreros que tienen también escrúpulos al parecer, y querían liberar a los humanos prisioneros. Hasta que llega un grupo élite de Fuerza Delta, y masacra por igual a los humanos y aliens que formaban esta resistencia, volviendo todo al estado normal. Según su historia, Costello a duras penas escapa llevándose algo de evidencia. Cuando trata de ir por su esposa, ve que ésta es raptada y él pasa a la clandestinidad. Los documentos originales los entrega a varias personas, pero, como corresponde y no podía ser de otra manera, o se perdieron o esas personas fueron amenazadas para no divulgarlos. Por supuesto que todo este relato es más que dudoso, aunque el personaje en cuestión parece que sí es de carne y hueso. En comparación con este informe, a Beneviza hay que reconocerle algo. Él realmente trabajó y reunió evidencia material de algo extraño que ocurría en los cielos, aunque no fuera lo que él afirmaba, y es un individuo que pagó con su salud y casi con su cordura el inmiscuirse en esa labor. Pero no fue el único. Otro informante vinculado con la supuesta base de Dulce pagó un precio mucho mayor y su historia es sin duda la más trágica. Se trata de Phil Schneider. Phil Schneider afirma que estudió ingeniería y que ganó reputación como ingeniero geológico y estructural con aplicaciones militares y aeroespaciales, y que ayudó a construir 2 bases significativas en relación con el llamado Nuevo Orden Mundial, relacionado con los grises. La primera de esas bases fue la de Dulce, y en el transcurso de ese trabajo se involucró en un tiroteo con alienígenas en 1979. Siendo el único superviviente que puede hablar, ya que otros 2 estarían retenidos. Hubo además 66 agentes muertos del servicio secreto, el FBI y otras agencias. El trabajo de Schneider era hacer una ampliación al complejo subterráneo que ya tenía 2.5 millas de profundidad. Para entonces habían taladrado ya 4 enormes agujeros en el desierto que unirían con detonaciones. Él debía bajar a los fosos en un ascensor, verificar las muestras de roca y recomendar el explosivo adecuado. Cuando descendió con otras personas, se hallaron en una gran caverna llena de los alienígenas grises altos. Él le dispara a 2 de ellos, se arma un tiroteo donde mueren 70 individuos, y él recibe un disparo que lo infecta con radiación y le produce luego un cáncer. Otra persona logró rescatarlo y llevarlo a la superficie. Relacionando este relato con el de los informes anteriores, algunos dicen que el trabajo de Schneider, de hecho, fue abrir paso a las fuerzas especiales que asaltaron la estación, y a las que se refiere Costello. Cuando se recupera lo suficiente, afirma que se va a trabajar en el Área 51 y empieza a interesarse por los temas alien. En 1993 se aparta de las empresas para las que trabajaba, que eran contratistas para el ejército. Ha tomado conocimiento de lo que afirma es un acuerdo del gobierno con los extraterrestres, que se remonta a 1954, donde se les permitía tomar algunas vacas y secuestrar a algunas personas, pero entregando la información de estas personas a las autoridades. Aunque poco a poco estos alienígenas empiezan a hacer lo que quieren sin dar ninguna explicación. Pese al carácter conspiranoico de estos datos, tienen un final de lo más serio y grave, pues lo que ocurre a continuación con Schneider es en verdad chocante. Él empieza a dar una serie de conferencias sobre todos estos temas, como es usual, en medio de una paranoia creciente, y sintiéndose perseguido por agencias de gobierno.
En 1995 hace una lectura donde menciona todo lo aquí dicho sobre la base subterránea de Dulce, pero también se refiere a una enorme cantidad de temas, como la infiltración alien del gobierno, el presupuesto negro, el complot de la industria militar, el Club Bilderberg, la masonería, el atentado con bomba de Oklahoma, en fin, una conspiranoia pura y dura, según la cual se construye un nuevo orden mundial bajo el control de los grises. 7 meses después, en enero de 1996, Phil Schneider es hallado muerto en su apartamento. Según su ex esposa Cynthia Dreyer, con la que tuvo una hija y de la que se había separado en 1990 después de 3 años de matrimonio, en primera instancia se decretó un ataque cardíaco. Sin embargo, en la funeraria se halló un catéter de goma con 3 vueltas alrededor de su cuello y con un nudo al frente. El dictamen tras la autopsia entonces fue suicidio. Cynthia Dreyer en especial tenía interés en una autopsia calificada, y luego del resultado señaló una serie de inconsistencias que van en contra de esas conclusiones. Por ejemplo, la ausencia de nota suicida, la advertencia de Schneider de que tal vez fingirían su suicidio, su sensación de estar en peligro, la desaparición de su apartamento de toda la información y los documentos que poseía. Mientras que los objetos de valor quedaron intactos, además en contra de la ley ningún forense revisó el cuerpo en la escena, ni se investigó el robo, se tomaron muestras del cadáver pero no se examinaron por considerarse un desperdicio de dinero en un caso de suicidio. Esas muestras fueron extraviadas en el hospital. Por otra parte, desde antes había perdido dedos en su mano izquierda y movilidad en sus hombros, por lo que le sería difícil estrangularse de ese modo. Tenía conocimientos químicos y se preparaba sus medicinas, así que pudo suicidarse de una forma más cómoda. Además que disfrutaba en ese momento de la relación con su hija, era religioso, no creía en el suicidio, y en fin otro conjunto de hechos circunstanciales como su asociación con personas que pudieron hacerle daño, en especial una misteriosa mujer rubia, pero sobre todo el hecho de haber sido hallado muerto en tal modo apenas unos meses después de que hubiera hablado en público. Hay que señalar, sin embargo, que Schneider era un hombre enfermo. Padecía cáncer y dolores crónicos, así que todas las posibilidades están abiertas. Sin nada más que decir, me despido. Chao.